Los dones del Espíritu Santo son repartidos por Él y lo hace soberanamente. Somos un cuerpo y debemos fortalecernos y ayudarnos mutuamente. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo nos referimos a aquellas virtudes sobrenaturales dadas por Dios para bendición personal y para bendición y edificación de su iglesia. Por eso es muy importante conocer cada uno de los dones impartidos por el Espíritu Santo. Continuamos con esta serie que estamos ofreciendo a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo con total libertad. Puedes también dejarnos tus comentarios. Hoy, una nueva entrega de los dones del Espíritu Santo. Diversos géneros de lenguas. Según indica la palabra de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo implica una señal evidente. Hablar en otras lenguas, según da el Espíritu Santo, es una de ellas. Este don, diversos géneros de lenguas, se diferencia de las lenguas que vienen por el bautismo en el Espíritu en que contiene una variedad de lenguas de expresión. Su operación es una manifestación sobrenatural como los demás dones. Es algo público, mientras que generalmente las lenguas por el bautismo corresponden a un género y son para la vida de oración personal. La definición es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Una declaración en idiomas que nunca aprendimos por el que habla, ni entendimos. La manifestación de este don es sobrenatural, no es inventada por el mismo hombre, es por inspiración que viene del Espíritu. Su propósito, divino. Hoy en día existen más de 6.000 idiomas humanos. Además existen las lenguas angelicales, es decir, las lenguas que hablan los ángeles. Pablo usa el término inefables, que significa indecible, inexpresable, demasiado sagrado para ser pronunciado. Los diversos géneros de lenguas son dones como los otros, sobrenaturales, son dados por el Espíritu Santo. Es para beneficio, como decíamos, es para edificación del cuerpo de Cristo. Primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Las palabras lengua o la palabra lenguas viene del griego glosa, que quiere decir lenguaje, idioma, habla. La palabra de Dios define las lenguas como lenguajes y nos hace referencia a dos categorías, otras lenguas y lenguas desconocidas. El hablante nunca ha aprendido este lenguaje, ya que habla conforme el Espíritu le da que hable. Y es posible que el lenguaje o idioma hablado sea el de la lengua nativa de otra nacionalidad. Es decir, que si alguien que hable esa lengua está presente, podría entenderlo. Sin embargo, no es entendida por quien lo habla. Esto es en la parte de otras lenguas, pero en las lenguas desconocidas, los eruditos dicen que esta palabra no se encuentra en el texto original, pero es un término que se puede usar apropiadamente, ya que una persona que habla lenguas de esta categoría no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie le entiende, solo Dios. Estas lenguas son habladas por la Iglesia, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, teniendo como evidencia el hablar en otras lenguas. Sea una lengua nativa, desconocida, ambas son sobrenaturales, ya que son conforme al Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, verso 17 dice: «Y estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas». En este versículo la palabra hablarán viene del griego laleo, que significa hablar, dando a entender que el creyente hablará un idioma o un lenguaje nuevo. Las palabras nuevas vienen del griego kainos, que denota algo nuevo, no acostumbrado, algo de diferente naturaleza. Por tal razón se dice que se habla un idioma, un lenguaje o un dialecto nunca antes conocido o hablado por la persona. Y en ese sentido es algo nuevo, es algo extraño, es algo de una naturaleza diferente.
Esta fue la forma en que los judíos se dieron cuenta que también los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas, tal como sucedió el día de Pentecostés, cuando comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo 4. La expresión otras, del griego heteros, se traduce como diferente, es decir, un lenguaje o idioma diferente, un lenguaje nuevo para quien lo está hablando. Para recibir dones del Espíritu Santo, es necesario primero tener el Espíritu Santo, y la señal es hablar en lenguas, tal como se menciona. Muchas veces se recibe el Espíritu Santo, pero no se continúa hablando en lenguas constantemente, porque la persona no se le ha dado el don de diversos géneros de lenguas. ¿Qué sucede? Que esto tiende a confundir. Sin embargo, la palabra de Dios es clara al hablar de las lenguas como señal al recibir el Espíritu Santo, pero también al continuar haciéndolo en forma constante. Debemos hacer uso de los dones del Espíritu Santo mencionados en la primera carta de Corintios capítulo 12. A este don se le conoce como el don de lenguas o diversos géneros de lenguas. La persona que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Las lenguas como don, al no ser entendidas por el oyente, solamente edifican a quien las habla, pues el que habla en lengua extraña, dice la palabra, versículo 4, primera carta de Corintios capítulo 14, verso 2 en adelante, dice que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. También se nos dice que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, versículo 13. Es decir, que aún la persona que lo está hablando tampoco la entiende. El don de lenguas sin interpretación es para edificación del creyente. Se puede usar de la siguiente manera. En la oración, por ejemplo, Pablo dice: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. Lo puedes leer, primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 14 y 15. Hay que orar con el entendimiento. Pero también el Espíritu de Dios nos impulsa a orar hablando en lenguas, como se nos dice en la carta de Judas, capítulo 1, verso 20, orando en el Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. De igual forma también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Oramos en el Espíritu hablando en lenguas, pero también gemimos porque el Espíritu intercede por nosotros. Muchas veces hay en nuestra oración un gemir indecible, del griego alaletos, que significa inexpresable. ¿Te ha pasado alguna vez en esa oración, en ese gemir que se mezcla con llanto, sin expresión, sin palabra? Un gemir en el Espíritu. De pronto puede aparecer las lenguas siendo una comunicación sobrenatural con Dios. También el don de lenguas se usa mucho a través de la alabanza, a través de la adoración. En la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 15, se nos dice: cantaré con el Espíritu. El contexto en el cual está hablando el apóstol Pablo se refiere a cantar en lenguas. Y aplicando las mismas cosas mencionadas anteriormente al orar en lenguas, uno no entiende las palabras, pero interiormente somos renovados, somos bendecidos por Dios a través del Espíritu Santo. Cantar con el entendimiento se refiere a la lengua nativa, pero cantar en el Espíritu, según el contexto, yo entiendo, quizás me equivoque, cantar en el Espíritu, según el contexto, es cantar en lenguas. El don de lenguas también es para dar gracias. De igual manera, se bendice en el Espíritu, versículo 16, pero es para edificación del que habla en lenguas. Por lo tanto, podemos decir que el hablar en lenguas es para edificación del creyente.
alabamos a Dios y agradecemos en lenguas desconocidas. Ahora llega la parte del don de lenguas para edificación de la Iglesia. En este caso nos referimos al uso de las lenguas como uno de los 9 dones espirituales. Y entre los dones del Espíritu Santo tenemos el don de interpretación de lenguas. De esto hablaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. A este don Pablo se refiere cuando dice: pida en oración poder interpretarla. Versículo 13, para que la Iglesia reciba, ¿qué? Edificación. La cual nos lleva a decir que el don de lenguas, cuando existe interpretación, ¿para qué sirve? Para edificar a la Iglesia. La interpretación de lenguas y la profecía es usada para edificación, para exhortación, para consolación de la Iglesia. Por eso estos dos dones, cuando los menciona la primera carta de Corintios, van juntos, van de la mano. Don de lenguas, pero luego don de interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas y la profecía es usada para edificación, para exhortación, para consolación de los hermanos y las hermanas que forman la Iglesia. Por tal razón, Pablo nos anima diciendo: procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Es decir, abundar en los dones del Espíritu Santo, siendo uno de ellos el don de lenguas. ¿Para qué? Para edificación de la Iglesia. En definitiva, resumiendo esta reflexión sobre los diversos géneros de lenguas, estos diversos géneros de lenguas son un don como los otros. Es un don sobrenatural. Como te decía hace unos minutos, no es un don inventado por el hombre, es un don dado por el Espíritu Santo para beneficio personal, para beneficio de la Iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Solo tenemos que dejar que Dios haga su obra en nosotros y permite que Él te use como lo ha planeado. Cuando dejas que Dios te use, esos dones del Espíritu Santo salen a relucir. Te edificas, pero también edificas y bendices a la Iglesia. Continuaremos con esta serie la próxima semana. Si en algo no me he expresado bien, si en algo me he equivocado, te invito a que me dejes tu comentario a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. En la caja de comentarios, con total libertad, puedes dar tu opinión.